Hola, soy Luis Manuel Villegas García, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy vamos a revisar el tema de reoperación en cirugía cardíaca. Para comenzar, vamos a recordar dos de las escalas que más utilizamos nosotros para evaluar el riesgo quirúrgico en los pacientes de cirugía cardíaca, que son el Euroscore y el STS. Ambas escalas son las más utilizadas actualmente y recomendadas por las guías tanto europeas como americanas de enfermedad cardíaca. Ambas van a incluir dentro de su valoración lo que es la reoperación o una cirugía cardíaca previa, ya que es un factor preponderante muy importante a la hora de nosotros evaluar el riesgo que tiene nuestro paciente. La siguiente tabla es de un estudio donde se analizaron a 854 pacientes, los cuales iban para un cambio valvular aórtico, de los cuales 70 pues ya habían tenido una cirugía cardíaca previa. Aquí podemos ver claramente la asociación que existe entre la cirugía cardíaca previa y el no tener una cirugía cardíaca previa, sobre todo para el desarrollo de la mortalidad. Si bien existen otros factores, como en este ejemplo puede ser la diabetes mellitus, que es un factor independiente para la complicación de este tipo de pacientes, vemos que sí, efectivamente, el contar con una cirugía cardíaca previa sí predispone o aumenta el riesgo de los pacientes, lo cual vamos a ir revisando a lo largo de esta plática. La mortalidad durante el estudio se definió como muerte a los 30 días subsecuentes al evento quirúrgico. Asimismo, vamos a encontrar que los pacientes con una cirugía cardíaca previa tuvieron una mortalidad del 17.1% versus 5.2% de los pacientes que no contaban con una cirugía cardíaca previa. Vamos a ver también que la supervivencia pues se vio afectada en estos pacientes con una cirugía cardíaca previa, viviendo aproximadamente 6.5 años versus 8.7 años que vivieron los pacientes sin cirugía cardíaca previa. Un factor de riesgo independiente para la reoperación en pacientes con cirugía cardíaca en el contexto de cirugía cardíaca a nivel de la válvula aórtica se encuentra en el sexo femenino. ¿Por qué? Porque en este tipo de pacientes se suelen usar algunos diámetros de válvulas que en ocasiones pueden producir desajustes en un periodo de 1 a 5 años, por lo que está demostrado en algunas series a nivel mundial que a los 5 años hay un número considerable de fallas en este tipo de pacientes, al contrario de lo que puede llegar a suceder en los hombres, en los cuales el índice de falla de válvula aórtica protésica es un poco más bajo que en las mujeres. Otro grupo con el que hay que poner especial atención, al igual que con el sexo femenino, son los adultos mayores. Esto porque tienen una mortalidad más elevada que un adulto joven que pudiera resistir una cirugía cardíaca sin problemas. Sin embargo, por las comorbilidades que muchas veces por la misma edad se encuentran en los adultos mayores, es de mayor riesgo. Ahora bien, no quiere decir que no se puedan intervenir o reintervenir los pacientes adultos mayores si es que así lo requieren, ya que siempre va a ser mucho mayor el beneficio que el riesgo en este tipo de pacientes. El estudio al cual pertenece la tabla que vemos a continuación es una evaluación precisamente de los pacientes de 80 años o más que son sometidos por primera o segunda vez a una cirugía cardíaca. La cirugía cardíaca que más frecuentemente se realizó en este estudio fue precisamente la revascularización coronaria. Una vez sabiendo esto, procedemos a comparar los dos grupos, en los cuales 71 pacientes eran el grupo control, los cuales no habían sido sometidos antes a cirugía cardíaca, entonces era su primer evento, y el grupo de estudio eran 71 pacientes que ya habían sido sometidos a una cirugía cardíaca de manera previa.
Vemos aquí que la mortalidad es mucho más elevada a los 30 días en los pacientes que tenemos con una cirugía cardíaca previa, así como el riesgo de reexploración de este tipo de pacientes. Esto probablemente pues por las obvias dificultades que podemos llegar a nosotros encontrar al reexplorar una anatomía ya modificada en un evento quirúrgico previo. Aquí podemos ver leves diferencias entre los dos grupos de estudio, el estudio de los pacientes que tenían una cirugía cardíaca previa y el estudio control, el cual pues no tenía una cirugía previa. Vamos a ver que pues prácticamente ningún valor discrepa mucho. Sin embargo, si nos vamos a la parte de mortalidad, pues otra vez tenemos una variación importante, prácticamente el 14% o 14.1% de los pacientes versus el 8.5% de los pacientes del grupo control en cuestión de mortalidad. Como ya mencionamos actualmente, la mortalidad de la cirugía cardíaca cuando se trata de un paciente reoperado es mucho mayor a los 30 días que en un paciente que no ha sido operado ninguna vez. En esta ocasión tenemos la tabla de un estudio que compara dos grupos precisamente, uno con una cirugía cardíaca previa y otro con una cirugía cardíaca en puerta, que será o es la primera cirugía cardíaca. Vemos que sobre todo, o lo que nos llama la atención aquí, es que si bien aumenta la mortalidad a corto plazo, es decir, 30 días, también la mortalidad a largo plazo se ve afectada. Es muy significativo este incremento, por lo que podemos decir que también una reoperación cardíaca es un factor de riesgo para una mortalidad elevada a largo plazo. A los 30 días, al año y a los 5 años también fue mucho mayor en los pacientes que padecían una cirugía cardíaca previa, con los siguientes porcentajes: el 8.14% versus 6.1% en los pacientes a los 30 días, el 16.4% versus el 12.9% en los pacientes al año de operados, y para los pacientes a los 5 años fue del 27.6 versus el 21.5% de los pacientes, donde podemos entonces apreciar que sí es una diferencia más o menos significativa en relación al tiempo de la supervivencia, la mortalidad y sobre todo el tiempo que puede llegar a pasar en cuanto a una cirugía cardíaca y la mortalidad que ésta puede llegar a tener. Otro factor de riesgo asociado a la mortalidad de los pacientes de reintervención cardíaca y a la propia reintervención cardíaca es la experiencia del cirujano. Se ha visto que hay dos picos en los cuales la mortalidad y el número de complicaciones son mayores. Uno, cuando el cirujano es inexperto, es decir, lleva menos de 5 años después de su entrenamiento cardíaco, y en esta época es cuando mayor número de accidentes ocurren. También el otro pico donde más accidentes ocurren en la vida de un cirujano, en específico un cirujano cardíaco, es al final de la vida laboral, ya que las capacidades físicas y cognitivas disminuyen y esto pues nos deja propensos a accidentes. En este artículo que vemos del cual se extrajo esta tabla, se estudiaron a 34 cirujanos y comprobando lo que acabamos de mencionar, lo de los picos de edad, donde hay mayor cantidad de complicaciones al inicio y al final de la vida laboral del cirujano. Otro tema a revisar en el contexto de la cirugía cardíaca y en específico a lo que estamos revisando actualmente, que es la reintervención cardíaca, es el retrasplante cardíaco. Es un tema controvertido, sin embargo, pues este tipo de cirugías no son tan frecuentes en nuestro medio, pero son necesarias para asegurar la supervivencia de cierto tipo de pacientes.
En este artículo se evaluaron sobre todo a 173 pacientes que recibieron un retrasplante cardíaco, encontrando, como lo podemos ver en la tabla, que una de las causas más frecuentes o la causa más frecuente por la que un paciente requirió un retrasplante cardíaco fue la falla primaria del injerto a causa de una enfermedad vascular del injerto. Esta pues fue la indicación más clara de este tipo de pacientes y se encontró también en el contexto de un retrasplante cardíaco y un trasplante cardíaco que el retrasplante cardíaco tuvo una mortalidad mucho más alta a los 5 años que el paciente que recibe el trasplante cardíaco por primera vez y que no necesita otra reintervención. A la hora de hablar de reintervención cardíaca, también es necesario conocer las opciones que tenemos por mínima invasión, es decir, aquellas opciones en las cuales se evitará de forma transitoria o de forma definitiva la cirugía cardíaca por el riesgo del paciente elevado de llevarlo a una cirugía cardíaca nuevamente. Esto sobre todo en el contexto, hablando específicamente en el contexto de las válvulas aórticas. Las válvulas aórticas, una vez que cumplen su función, su vida útil, sobre todo en el contexto de las válvulas protésicas biológicas, eh, posteriormente sufren una degeneración aproximadamente a los 5 años y es necesario, uno, la reintervención para recambiar la válvula o realizar un nuevo TAVI o realizar un nuevo cateterismo para instalar una nueva TAVI. Se ha demostrado que la técnica valve-in-valve de utilizar una nueva prótesis transcatéter disminuye significativamente la mortalidad a corto plazo, así como el sangrado, la necesidad de estancia intrahospitalaria y el riesgo de arritmias. Sin embargo, a largo plazo, esto pues no parece una solución, ya que se ha demostrado una mejor supervivencia de los pacientes sometidos a cirugía cardíaca. En el contexto de la cirugía cardíaca vamos a encontrar que en algunas ocasiones el riesgo es mucho menor al beneficio que podemos obtener con la cirugía cardíaca. En este artículo en particular se evaluaron a 116 pacientes, los cuales se dividieron en 3 grupos de acuerdo al número de cirugías cardíacas que habían tenido. Esto en el contexto de una valvulopatía aórtica. Vamos a encontrar que los pacientes que habían sido sometidos a 3 cirugías tenían un riesgo de mortalidad o tuvieron una mortalidad mucho más grande que los pacientes que habían sido sometidos a 2 o a 1 cirugía solamente. Esto confirmando lo que ya hemos venido platicando en relación al riesgo quirúrgico, al riesgo de mortalidad de las reintervenciones cardíacas. Sin embargo, como también ya mencionamos, es una oportunidad de vida para muchos de los pacientes, ya que la calidad de vida pues mejorará sustancialmente. Asimismo, podemos ofrecer una mejor calidad de vida y una supervivencia a largo plazo, mejor que con algunas opciones de mínima invasión que ya revisamos. De estos 3 grupos de pacientes de los cuales ya comentábamos anteriormente y cómo se dividía cada uno de ellos, encontramos que la supervivencia a los 8 años por porcentaje de grupo fue en el primero del 79%, en el segundo del 80%, pero observamos una disminución significativa hacia el tercer grupo que es del 50.4%. Esto confirmando que la mortalidad tanto a corto como a largo plazo continúa siendo un problema en los pacientes que son reoperados de corazón. Si bien la cirugía cardíaca ha demostrado ser superior a algunos métodos de mínima invasión en relación a la curación de los pacientes, esto no es así con la revascularización coronaria cuando se hace por una segunda intención.
En este artículo precisamente se evalúan a más de 500,000 pacientes de forma multicéntrica, donde se evalúa una revascularización de forma quirúrgica por segunda vez y o los pacientes que se revascularizan de forma percutánea o por mínima invasión. Vamos a ver que hay una mortalidad mucho más grande, el riesgo de sangrado es mucho más grande, y los accidentes cerebrovasculares son mucho más frecuentes, así como las complicaciones torácicas en los pacientes que se reintervienen por revascularización en contra de los pacientes en los cuales se resuelve este problema de forma mínimamente invasiva. Hablando específicamente en cuanto a la mortalidad y la posibilidad de un evento vascular cerebral, eh, los pacientes que son sometidos a una revascularización quirúrgica después de ya haber sido sometidos a una revascularización quirúrgica tienen posibilidad o una posibilidad más grande de presentar este evento adverso versus los pacientes que son sometidos a un cateterismo, como lo podemos apreciar aquí en las gráficas o en las estadísticas del odds ratio para mortalidad y para evento vascular cerebral. Como conclusiones tenemos que los pacientes que son sometidos a una reintervención cardíaca son más propensos a desarrollar complicaciones. Esto propiamente inherente a lo que ya conocemos nosotros como cirujanos por el manejo que hay de los tejidos en los procesos de cicatrización, y al no encontrar nosotros una cavidad virgen a la hora de trabajar es un factor de riesgo para nosotros tener lesiones inadvertidas durante el ejercicio de nuestra práctica. Asimismo, el aumento de la mortalidad con la reintervención es más que evidente en la serie de artículos que presentamos. Esto sobre todo con la finalidad de tener mucho cuidado y tener mucha claridad a la hora de elegir la mejor terapia para nuestro paciente. Y pues siempre los métodos de mínima invasión podrán ser una alternativa, si bien algunos demuestran una inferioridad en relación a la cirugía cardíaca, siempre pueden ser una alternativa cuando el paciente no pueda ser sometido a una nueva cirugía invasiva.